en el living tenemos el gusto de recibir al subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. Gracias por acompañarnos en este día de lluvia copiosa. Lo valoramos mucho su presencia. ¿Cómo le va? Es un placer, gracias por invitarme y acá estoy protegido porque estamos bajo techo. Sin duda. Bienvenido. Bueno, vamos a estar hablando de varios temas de actualidad, obviamente seguridad pública, pero quiero comenzar con esta guía que se dio a todos los funcionarios policiales. Es una guía universal que quiere abarcar a todos los funcionarios del país a propósito de estas cifras que arrojó el CIPIAP vinculadas con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que lamentablemente va en ascenso. Y allí hay varios temas que se tienen que afinar, que ajustar, ¿no? Tomar a los niños como sujetos de derecho, evitar la revictimización. ¿Cómo están trabajando y cómo lo van a aplicar? Porque una cosa es tener la teoría, pero ¿cómo se llevará a la práctica? Bueno, sí, el sentido de esta medida que anunciamos ayer y de este protocolo que presentamos públicamente es el que tú estabas mencionando. Aquí se combinan varias cosas. Por cierto, una mayor violencia en la sociedad, recién hablábamos de eso antes de empezar. En ese contexto, una violencia creciente hacia niñas, niños y adolescentes. Lo hemos hablado con ustedes cuando mi antiguo rol como presidente del INAU. La sociedad tiene en eso un problema que tiene que asumir como tal y en toda su cabalidad, en cuanto a que, bueno, la violencia emocional, física, la negligencia, el abuso sexual sobre nuestros niños es cada vez mayor. Las cifras que se presentaron ayer, las del CIPIAP anteayer y ayer las que se presentaron en el Ministerio del Interior, porque además de la guía presentamos una investigación que encargó el Ministerio del Interior y que llevamos adelante con UNICEF, que entre otras cosas, por ejemplo, de pronto no habíamos reparado en eso, pero prácticamente el 80% de los casos de delitos sexuales tienen por víctimas a menores de 18 años, es decir, a niñas, a niños y adolescentes. Creo que es un dato... Sí, y se da en un ámbito intrafamiliar también. también. En el ámbito intrafamiliar, en el ámbito privado. Entonces, esa es una primera realidad que tenemos que asumir como tal y que tenemos, por lo tanto, que enfrentar desde todo punto de vista. Y la policía, el Ministerio del Interior, tiene que hacer su parte, más allá de que no es, digamos, una tarea que podamos, o un fenómeno que podamos conjurar o que podamos prevenir desde la acción policial, por la razón que tú decías, porque ocurre en el ámbito familiar, en el ámbito privado, en el ámbito comunitario. La policía llega cuando se hace la denuncia y cuando ya el hecho se consumó, pero sí tenemos que, en el marco del enfoque dual, del que ustedes saben que nosotros hablamos mucho, que es una policía que cumpla su cometido originario de persuadir y de reprimir el delito, pero al mismo tiempo que atienda o mire y sea sensible con relación a las causas sociales profundas. Bueno, con relación a los temas de niños víctimas de delitos en general y de delitos sexuales en particular, entendimos que teníamos que evangelizar, que teníamos que capacitar a nuestros trabajadores, que los funcionarios policiales deben incorporar a la gestión y al tratamiento de las víctimas, en este caso de las víctimas niños, todo lo que concierne a los derechos de los niños, a su condición de sujetos de derecho, a lo que establece el Código de la Niñez, a darles un trato digno, a prevenir de que tengan contacto con sus presuntos agresores, a que los niños estén el menor tiempo posible en una seccional policial, porque eso los termina revictimizando. Bueno, todos esos aspectos y otros más se conjugan en esta guía que elaboramos con el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, con Gurises Unidos, en algo que es bastante novedoso, pero que es parte, repito, de ese nuevo enfoque o de esa mirada un poco más amplia que queremos que el Ministerio del Interior tenga. Pero me quedo pendiente, ¿cómo se va a ejecutar? O sea, ¿cómo se va también a fiscalizar de que haya un compromiso por parte de los efectivos policiales de todo el país? Hablamos de comisarías pequeñas de repente. Exacto. En algunos lugares más apartados. Ese protocolo, como protocolo que es, lo lideró este proceso la Dirección de Políticas de Género del Ministerio, pero la propia dirección de la Policía Nacional, que es el mando policial de toda la estructura policial, de todos los funcionarios ejecutivos del Ministerio del Interior, ya ha dado instrucciones muy precisas en el sentido de que hay que capacitar y por lo tanto informar, y todos los funcionarios policiales tienen que incorporar a su cotidianidad y a su trabajo y a su rutina, ese tipo de métodos, esos principios, esas ideas. Yo ayer lo definía muy fácilmente. Los policías, por supuesto, tienen que aprenderse de memoria, pero no solo de memoria, tienen que actuar en función de lo que establece la Ley de Procedimiento Policial. Bueno, además, van a tener que actuar cuando se trate de niños en función de lo que establece el primer capítulo del Código Civil, que es el derecho a la imagen, que es el derecho a la identidad, que son los principios asociados a la protección y a la promoción de los derechos de los niños,
que es el reconocimiento de que los niños no son menores de edad, o sea, son menores de edad desde el punto de vista jurídico, pero son bastante más que no es solamente eso. que un ser humano que no ha cumplido la mayoría de edad. Exacto. Son sujetos de derecho que tienen autonomía progresiva y que van adquiriendo la mayoría de edad paulatina y progresivamente, y en función de eso deben ser tratados, escuchados y atendidos. Cuando un niño o un adolescente dice que sufrió determinado abuso o determinada conducta negativa o ilícita, dice la verdad, ¿no? Eso de que los niños nunca mienten es cierto, y todo eso creo que forma parte, son aspectos culturales, de lo que la gestión policial y la respuesta policial debe incluir. Abdala, y en referencia a ese punto, cuando vi ayer lo de la guía, incluso hasta el titular, y cuando lo leí, me hizo acordar mucho cuando empezamos a hablar de los temas de género, ¿no? Las denuncias de violencia de género, que se hablaba por un lado de lo que se le exigía al personal policial para tener en cuenta, para que las mujeres puedan ir a hacer la denuncia, cómo se tenía que actuar, y otra parte que era lo cultural, ¿no? Una policía con mirada de género, y ahora se plantea el desafío de una policía con mirada de infancias. Entonces quería consultarle, ¿cuánto vamos a pasar para que realmente los oficiales puedan interiorizarse en esta situación? Porque es un tema cultural más allá de lo escrito. Totalmente, pero es un proceso que, si se quiere, empezó ayer, más allá de que por supuesto tuvo un trabajo previo que llevó varios meses, diría un par de años, la elaboración de este instrumento, que además, por supuesto, se trabajó muy profesionalmente, con el apoyo de 2 organismos internacionales, UNICEF en cuanto al diagnóstico y al análisis profundo de la realidad. Hay un estudio que se los recomiendo, aporta datos muy relevantes, muy interesantes sobre la violencia hacia los niños en general y específicamente los delitos sexuales. Y por otro lado, con el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, la elaboración de este instrumento. Pero elaborado el instrumento y presentado que fuera como fue en el día de ayer, ahora empieza entonces su aplicación. Y la capacitación empieza ya. Yo diría que ya había empezado, porque fíjense ustedes que nosotros ya habíamos instruido a que los funcionarios del 911, del CCU, del Centro del Comando Unificado, que tienen a su cargo atender el 911 y recibir las denuncias, la capacitación para la tanda de nuevos funcionarios que acaba de ingresar, que son 40 o 50 allí en el CCU, ya incluye la mirada vinculada a los llamados de niños y adolescentes, que muchas veces son los que ellos llaman directamente para denunciar delitos que se están cometiendo sobre ellos o situaciones que se están dando en su entorno. Es muy común en el tiempo que vivimos que haya adolescentes, porque repito, hablamos de niños y adolescentes, un adolescente o una adolescente de 15 o 16 años que queda a cargo de sus hermanos más chiquitos porque los padres salen a trabajar y que se ven inmersos en una situación de riesgo o de violencia, o que en su barrio o en su cuadra o en el entorno comunitario hay una situación de violencia o una balacera, y ellos toman la decisión de llamar. Bueno, cuando esos adolescentes llaman, que obviamente esa situación por definición le genera un riesgo de daño emocional evidente, bueno, el propósito es que el funcionario policial esté preparado, y para eso hay psicólogos que están trabajando con nuestros trabajadores, para darles recomendaciones, para contenerlos hasta donde se los pueda contener, respondiendo el llamado telefónico, para darles las indicaciones necesarias, para en todo caso poder, repito, conjurar esa situación de angustia que sin ninguna duda viviría cualquier persona, pero en el caso de un niño, de un adolescente, puede tener consecuencias más dañinas o en todo caso lesiones emocionales que puedan perdurar en un momento donde la personalidad está en pleno desarrollo. Bueno, eso ya lo estamos haciendo antes incluso de la aprobación de este protocolo, que es mucho más ambicioso y mucho más abarcativo. ¿Debería extenderse este tipo de guías, de protocolo de acción a otras reparticiones del Estado? Pienso en educación, que tienen un contacto directo con los niños, en docentes, por ejemplo, y también teniendo en cuenta el caso de Aguas Dulces, que surgió en la jornada de ayer, del sistema judicial, teniendo en cuenta de que, bueno, puede haber diferentes decisiones que pueda llegar a generar alguna polémica o que debe tratarse con cierta delicadeza para este tipo de franja etaria. ¿Usted cree que debería extenderse o no? Sí, yo creo que debe extenderse más que el protocolo, debe extenderse la mirada, debe extenderse la centralidad que este tema tiene que tener. Que el tema va ganando centralidad, yo lo advertía ya cuando era presidente del INAU y lo sigo advirtiendo hoy, y ayer en las breves palabras que expresé en la presentación del protocolo dije, tenemos un problema, que es este problema real, el CIPIAF
nos dio la cifra el martes pasado de los 8.127, creo que eran casos, un 9% de incremento con relación al año anterior. Es decir, la violencia se incrementa. Y esa es la violencia registrada. Claro. No es la que no aparece en los registros porque es el subregistro o la cifra oculta. Ahora, sin embargo, al mismo tiempo, y aunque no nos demos cuenta, pero es fácil advertirlo y comprobarlo, creo que vamos mejorando la respuesta. Porque de estas cosas ahora se habla como antes no se hablaba. Antes más bien como eran del ámbito privado y en esa visión de los niños o adolescentes menores de edad que eran más cosa que sujeto, que eran más objeto que persona, estos temas como que se disimulaban, se miraba para el costado. Ahora ya no se mira tanto para el costado. Y ahora tenemos registros y creo que la sociedad entera se está dando cuenta que este problema existe y que todos tenemos que involucrarnos y hay vías de denuncia. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, paralelamente a esto de la elaboración de la guía, y ustedes creo que fueron testigos porque los medios de comunicación lo cubrieron, venimos manteniendo una serie de reuniones con 8 organismos que son el MIDES, además del Ministerio del Interior, el MIDES, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, ACE, INAU y ANEP, básicamente, y también el Instituto de Estadística, para generar una interinstitucionalidad donde el Ministerio del Interior quiere estar, no quiere liderar, pero quiere estar y quiere contribuir, porque nosotros estamos en el territorio. Claro. Ya hay un organismo que está en el territorio, es el Ministerio del Interior. Y recogemos información, que de pronto no es información útil para aprender a un presunto delincuente o para aclarar un episodio delictivo, pero puede ser información útil, y lo es para los organismos sociales, para los que tienen que trabajar en la protección de un niño, para la justicia de familia, cuando se trata de un niño que eventualmente no está recibiendo la debida protección en el ámbito del hogar y por lo tanto el Estado, no el Ministerio del Interior, pero sí el Estado INAU o el Estado Justicia de Familia tienen que intervenir para institucionalizar ese niño o para darle la protección que no está recibiendo de sus referentes adultos. En particular, respecto al caso de Aguas Dulces, ¿le llamó la atención la decisión de la jueza de dictar prisión domiciliaria nocturna a una persona que estaba siendo acusado de abusar sexualmente de una menor de edad? Estamos hablando de 2 niñas entre 7 y 10 años. Sí, que eran las sobrinas del agresor. Sí, me llamó la atención. No tengo los detalles, no leí el fallo, pero creo que a todos nos sorprendió. Sin duda. Y bueno, y esas cosas pasan, pero para que no pasen o para minimizar los riesgos de que acontezcan, es muy importante también generar este tipo de conciencia. Cuando nosotros decimos que en esto hay que sensibilizar, es hacia afuera y es hacia dentro del sistema. Claro. Por supuesto que sí. Y por eso es bueno que estemos en contacto y que dialoguemos todos los organismos y desde luego que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. ¿Y las ONGs qué lugar tienen ahí? Y un lugar porque muy importante. Ellos también trabajan en territorio. Bueno, en la elaboración de este protocolo lo hicimos con el apoyo del UNFPA, como yo decía recién, pero por un convenio con Gurises Unidos. Gurises Unidos es una institución, yo lo dije ayer, que yo le tengo un enorme respeto porque tiene un bien ganado prestigio por toda su trayectoria en cuanto a la promoción de los derechos de los niños, en cuanto a la promoción de la infancia. Y con Gurises Unidos también, les cuento algo, y con el MIDES. Ustedes saben que hay algunas zonas de Montevideo que al Ministerio del Interior le preocupa mucho, que las hemos intervenido policialmente, las zonas que por el mapa de calor, como se dice, ocurren, digamos, con relación a otras zonas, más episodios de violencia, más homicidios, porque ocurren. Y bueno, y particularmente hay una zona especial que es Malvin Norte y específicamente allí Boix y Merino, el cruce de Boix y Merino, donde fue Gurises Unidos que nos trajo a nosotros la preocupación de que advierte que hay muchos niños y muchos adolescentes que desertan del sistema educativo, allí está la escuela 317, que empiezan el año lectivo, pero van abandonando a medida que los meses van transcurriendo y entonces hay cada vez más presencia de los niños en la calle, o los anotan en los CAIF de la zona, que hay más de uno, pero después los niños dejan de ir al CAIF porque no hay adultos que en tal caso se ocupen de que los niños estén escolarizados, o en el CAIF o en la escuela. Y no quiero generalizar, por supuesto, esto no pasa con todos los vecinos, ni de Malvin Norte, ni de Boix y Merino, ni de ningún barrio de Montevideo, que quede claro. Pero esas situaciones que se pueden dar y se dan en todos los barrios, en algunas zonas se dan de manera muy especial. Y con Gurises Unidos y con el MIDES, tuvimos una última reunión la semana pasada, estamos proyectando y programando algunas intervenciones.
Bien, le voy a cambiar un poco de tema y me quiero referir también a las cifras de suicidio de efectivos policiales. Ayer repasábamos, terminábamos el programa con Alejo y bueno, ya van 8 efectivos policiales que bueno, se han quitado la vida en lo que va del año. Aquí tuvimos a integrantes del sindicato policial reclamando también más apoyo psicológico para los efectivos. ¿Cómo tratan este tema también en la interna? Sí, creo que son 7 los que van hasta este momento, pero no importa. Sí. Uno solo, por supuesto, nos sí. debe preocupar mucho. Esta mañana, yo no sé si ustedes lo vieron, pero hubo una presentación en el Ministerio del Interior por parte de la Dirección de Sanidad Policial, de lo que llamamos el Hospital Policial, el doctor Rapa, que es su director, y el director del Departamento de Salud Mental, y también por parte de CAVID, Patricia Rodríguez, a quien ustedes conocen bien, por su pasado sindical, y que hoy es la directora del Centro de Atención a las Víctimas de Delitos. Y no solo se hizo una puesta a punto de todo lo que se hace en materia de prevención, de persuasión, de apoyo psicológico, de todos los servicios que se brindan a ese respecto, sino que se dio una señal, a mi juicio, muy positiva en el sentido de que nosotros advertimos que con relación a eso tenemos un problema, pero no es que lo tenga el Ministerio del Interior y la policía, lo tiene el país, porque lo que ocurre con la policía es lo que nos está ocurriendo en la sociedad. Sí, es un reflejo, ¿no? En términos de que el problema de la salud mental en general y el tema de los suicidios en particular es un problema serio y tenemos tasas y tenemos guarismos que nos deben preocupar y preocupar mucho. Claro, y hoy se dijo, y creo que está muy bien, lo dijo el director de Salud Mental, tenemos que tener mucho cuidado, y esto no es para los medios, no me malinterpreten, los uruguayos, de no estigmatizar tampoco a la policía. Porque cuando se suicida... Sindicato, No, está bien. Y estamos en un régimen de libertad. No, y hay un reclamo por parte del sindicato. Perdón, porque hoy también se dijo, de estos temas hay que hablar. Sí, claro. Aquello que se decía antes, no, es tabú de los suicidios, no hay que hablar. No, hay que hablar. Pero lo que viene a acontecer a veces es que cuando pasa con un policía es noticia. Cuando pasa con otras personas que pertenecen a otros gremios, pero no me malinterpreten, no estoy señalando, no estoy haciendo un juicio de valor. No estoy diciendo que haya intencionalidad de ningún tipo. No, yo no estoy hablando de la intencionalidad. Lo cierto es que la tarea del policía a veces está sometida a determinadas situaciones de estrés que requiere una mayor atención psicológica que otro tipo de tareas. Incluso Totalmente. están patrullando en los contextos donde muchas veces viven o están muy cercanos a donde viven. Totalmente, y créeme que es muchísimo lo que se hace. Hoy Sí. se daban cifras, por ejemplo, de 40.000 actos asistenciales en el año 2023, policlínica de psiquiatría, policlínica de psicología, guardia a las 24 horas, guardia psicológica a las 24 horas o auxilio a las 24 horas. El tema es que lo que muchas veces nos sucede con todo esto es que la policía está sometida, sí, a rigores especiales, pero en la causa o en el origen, que hoy se dieron cifras también bien interesantes, no difieren, digamos, el contexto en el que aconteció ese desenlace fatal que ocurre con un funcionario policial, como ocurre con cualquier otro trabajador o persona que no tiene uniforme y que no es policía, no difieren los motivos y las causas mayormente. Es discutible, porque lo que hicieron referencia es dificultades familiares o de pareja. Pero tampoco se sabe esas dificultades de pareja por qué surgen. Claro, pero porque hoy también lo decían muy bien, y por eso creo que este es un tema, el tema del suicidio en general, como se dijo hoy, por la gente que sabe más, porque por eso hoy los que hablaron, hoy no habló ni el ministro, ni habló el subsecretario, hablaron los profesionales que están a cargo del tema. Este es un tema que, a ver, que es muy difícil de detectar, ¿no? Como todos sabemos, pero no quiere decir que no hagamos nada, al revés, tenemos que hacer más para poder, en todo caso, detectar los factores de riesgo y cuando hay factores de riesgo, intervenir. Sí. Y por otro lado, está claro también que este es un tema que responde a una multicausalidad. Uno dice, tuvo una desavenencia con su pareja. Pero eso puede haber incidido, pero seguramente no fue solo eso lo que incidió. No, totalmente, y además son una suma de cosas. Pero en el caso de los policías, como en el caso de cualquier otra Pero lo mencionaba persona. también el integrante del sindicato policial, la tasa tan alta de divorcios que tienen dentro de lo que es los efectivos policiales, que exactamente, el sindicato pusieron un abogado para poder ayudar a los efectivos en todo lo que tiene que ver también. Cuando le consultábamos sobre la violencia de género y cuando tiene como protagonista el policía, que es otro tema. Está bien, ¿no? ¿Sabes qué? A los policías los tenemos que proteger cada vez más, es muchísimo lo que se hace. Yo dije solo una parte de lo que se presentó hoy. Hay que hacer más cosas, sin duda, hoy se anunciaron medidas nuevas, pero cuando decimos
la tasa de los policías en materia de suicidios o en materia de divorcio. También tendríamos que analizar, y esto no es para, no estoy postulando nada, pero a ver, esas tasas son mayores o menores que las de los obreros de la construcción, Para tener con qué comparar. la de los enfermeros, ¿me explico? Sí, sí, se entiende. Porque si empezamos a segmentar a la sociedad, y ahí tiene que ver con lo que yo decía recién, que un policía tome una decisión de estas, a todos nos Gonzalo, afecta. Lo que el pasa es que sindicato ellos, policial. perdón, ellos están para cuidarnos. Entonces hay Exactamente, que ese cuidarlos es el punto. porque es Por fundamental supuesto. que Referencia su a- bienestar, ¿no? Pero por supuesto. Así dejamos capaz de lado las generalidades, ir a dos cosas puntuales que nos comentaba González del sindicato policial. Una era que todavía en algunos lugares, sobre todo en el interior del país, habían jefes que hacían referencia o practicaban formas de tratamiento con sus subalternos de otras épocas, de hostigamiento, hacía referencia al caso de Salto que fue muy sonado. Y también comentaban que en el interior del país, como no está el hospital policial, muchos de los policías están sujetos a la dinámica que hay en el interior, que es el acceso, la falta de acceso a profesionales, que es lo que le sucede a la población entera. Y que esos dos eran también problemas en referencia a la salud mental. A ver, en primer lugar, sobre lo primero, y no es por negar ninguna realidad, ni disimular, ni ocultar nada, a mí me parece que hay un poco de mito en todo eso. No quiere decir que no haya en alguna seccional un jefe, que también eso puede ocurrir en una fábrica o puede ocurrir en otra oficina pública, porque por algo, cuando hablamos de acoso laboral, ¿de qué hablamos? Hablamos del acoso laboral, acontece transversalmente, o puede acontecer en el Estado o en la actividad privada. Y hay que ¿no es así? señalarlo donde sea. Hay que señalarlo donde sea. naturalizarlo. Entonces, también aquí puede ocurrir, y seguramente de hecho ocurre, en la estructura de la policía o en el instituto policial, como ocurre o sea, y eso es lo que yo digo, que tenemos que prevenirnos de la estigmatización. Es decir, no creer que estas cosas pasan solo en la policía. ¿Me explico? Está Está claro bien, que Eso no me está parece pasa claro. por la importante. policía, pero Y sobre el acceso a los servicios que decía Magdalena, hoy, por ejemplo, se decía, lo decía el director de salud mental, en el Uruguay tenemos una escasez de psiquiatras importante. Sí, sí, hay un Porque tema también, con los profesionales, o sea, está todo clarísimo. esto está condicionado por la realidad general del país. Sí. claro. Y los psiquiatras, como son pocos, porque hay un tema de oferta y demanda, muchas veces terminan legítimamente eligiendo trabajar en un lugar y no en el otro. Entonces, a veces se le genera al INAU, se le genera al Ministerio del Interior, como se le generaba al INAU, se le genera al INAU, a mí me Sí. consta, la dificultad de poder disponer de más servicios, a pesar de que tenés presupuesto, no es un tema de presupuesto o de falta de presupuesto, por un tema de falta de disponibilidad de recursos humanos. Claro. Abdallah, yo lo que coincido con ustedes es que es cierto que hay una generalidad a nivel de la sociedad de esta problemática. Es decir, la policía no es una isla en lo que pasa en la sociedad. Lo que sí traigo de nuevo lo que decía un poco Pau, ¿no? Que en definitiva un policía, y yo diría afortunadamente, pero uno puede decir también lamentablemente, no es un trabajador común y corriente, No, porque en definitiva es quien brinda la seguridad y la atención también hacia la población. Sí, sí, sí. Entonces, es necesario, o lo óptimo sería que tuvieran condiciones de trabajo diferentes a nivel salarial, a nivel cuidado psicológico, y parece ser, por cómo se está dando esta situación y quizá la cantidad en estos pocos meses del año que hay de autoeliminaciones, que a uno le genera un poco de preocupación e incertidumbre de qué es lo que está pasando con los policías, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Bueno, por eso. A ver, del tema tenemos que ocuparnos, tenemos que hablarlo, pero me parece que tenemos que tratar de centrarlo en sus justos términos y sobre todo de informarnos mucho. En materia de servicios, créame, hoy lo afirmó, no lo dije yo, lo dijo el director de Salud Mental, el hospital policial, dijo él, seguramente es una de las entidades públicas o privadas del Uruguay que da el servicio más completo, más diverso, desde el punto de vista de la atención de la salud mental. ¿Suficiente? Probablemente no, probablemente no. Yo creo que en la sociedad tenemos un tema con la salud mental muy severo, que por supuesto y por fuera de la policía se vincula, y eso yo lo viví en el INAU, particularmente en la franja de los adolescentes, y ni que hablar de los adolescentes que quedaban institucionalizados y a cargo del Estado, se vincula mucho con el consumo problemático, con el consumo problemático de las víctimas y con el consumo problemático de los que se supone que tienen que estar a cargo de las víctimas, ¿no? O que son sus referentes adultos en el caso de los menores de edad. Es un tema bien complejo donde el país tiene, creo que, mucha materia pendiente y tenemos que asumirlo entre todos y acá no andar distribuyendo culpas entre partidos políticos o gobiernos,
sino creo que este es un tema de la sociedad que tenemos que asumir en toda su dimensión. Quiero hablar también un poquito de lo que es, bueno, cómo ha crecido el crimen organizado, que es un fenómeno que se da en toda la región. Allí hay, bueno, diferentes visiones, hay unas cifras oficiales por parte del Ministerio del Interior, hay, bueno, no sé si falta comunicación dentro de lo que es el Ministerio del Interior y la coalición de gobierno, porque hemos tenido a su vez diferentes entrevistados con versiones encontradas. ¿Qué nos puede decir sobre el avance del crimen organizado en Uruguay? El crimen organizado es un tema de todos los países de la región y de todos los países del mundo. Yo vengo, les comentaba antes de empezar, de una reunión de ministros y viceministros en Santiago de Chile en el marco del Consenso de Brasilia. El Consenso de Brasilia es un espacio de intercambio entre los gobiernos que partió a partir de se generó a partir de una iniciativa del presidente Lula, que se acuerdan que en algún momento se planteó la eventualidad de recrear la UNASUR. Bueno, finalmente se creó este ámbito donde Uruguay participa. La Cancillería nos dio la indicación de que a esta reunión de ministros de Seguridad y ministros del Interior el Ministerio participara, y allí fuimos. Y hay mucha preocupación en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Argentina. Es necesaria una coordinación y una cooperación entre los países absolutamente indispensable. Uruguay no es ajeno, como no es ajeno ningún país del mundo. Nosotros, sin perjuicio, específicamente en lo que refiere al narcotráfico, yo me atrevo a señalar que venimos dando pasos y avances significativos que son mensurables a partir de estadísticas muy concretas, como por ejemplo, cito un dato, la cantidad de formalizados y condenados de delincuentes vinculados al narcotráfico que se ha duplicado con relación a los años anteriores al actual gobierno. Y no estoy haciendo comparaciones políticas, estoy haciendo una comparación de lo que ocurría antes de que empezáramos y lo que ocurre hoy. Que también puede ser consecuencia de una creciente del crimen organizado. Está bien, podría también. Está bien, pero aunque sea consecuencia creciente, bueno, por lo menos estuvimos a tono con ese incremento. Pero yo creo que obedece a un incremento de la eficacia. La ley de urgente consideración generó herramientas para la policía que, asociadas a un proceso de tecnificación, de equipamiento y de despliegue territorial mucho mayor que tenemos hoy. Les voy a dar un dato, un antecedente. El gobierno anterior, que tenía otra estrategia, yo no entiendo muy bien por qué, no se entiende muy bien en el Ministerio del Interior, clausuró la brigada antidrogas, nada menos que del departamento de Montevideo y del departamento de Canelones, porque fue por otro camino. Nosotros la recreamos. Aquí creo que todo lo que se haga en materia de represión, me parece que no debe admitir dos opiniones diferentes. Y hay que combatir al narcotráfico. Y nosotros por eso hemos triplicado los allanamientos y estamos trabajando con las fiscalías de estupefacientes de una manera muy fluida. En términos de desarticulación de bocas de pasta base, el año pasado, les voy a dar el número porque lo tengo en la memoria, fueron 1078 en el 2023. En los años anteriores se cerraban o se clausuraban 300, 400 por año. ¿Qué es lo que ocurre? El tema narcotráfico, hasta que no lo combatamos del otro lado, del lado del consumo, que ya no es un tema policial, hasta que las sociedades no encuentren los caminos, y esos son aspectos culturales, de educación, tiene que ver con muchas cosas, de bajar la demanda, como en cualquier actividad, donde haya una demanda y alguien demande, por lo tanto, además, un producto que es caro y lucrativo, va a aparecer el que lo provea, legal o ilegalmente. Y esto no lo digo con resignación, todo lo contrario, porque como dije antes, nosotros no nos resignamos. Y la correlación con los homicidios, que era un punto particular, que es lo que hacía mención Pau, que Diego Sanjurjo dijo acá, que hablaba de un porcentaje muy menor respecto a la cantidad de homicidios que hay en nuestro país. Ese dato de que es menos del 10% o anda por ese entorno, ¿es efectivamente así? Bueno, es lo que dicen las estadísticas y sobre todo los estudios académicos. Yo no sé si ustedes han invitado en alguna oportunidad, pero si no lo hicieron se los recomiendo porque es interesantísimo. Si hablaron con Emiliano Rojido, el académico, criminólogo, que ha elaborado una serie de estudios, ha hecho algunas investigaciones, algunas de las cuales las encargó el Ministerio del Interior, particularmente sobre lo que se llama la etiología de los homicidios, es decir, las causas, los orígenes, y concluye exactamente eso. En cuanto a una categorización más diversa que hace él, de las causas de la violencia que terminan con un desenlace fatal, que es una diversificación aún más amplia que la que hace el propio observatorio del Ministerio del Interior, y termina en eso, en que los homicidios como consecuencia de ajuste de cuentas, de crimen, de conflicto criminal, como decimos comúnmente, que todos creíamos hasta hace un tiempo que se explicaba el 80% de los homicidios, a él le da un 12%. Al observatorio
que tiene otro tipo de categorías, ya le venía dando menos del 50%. Pero, ¿El resto cómo se explica? Violencia doméstica, violencia de género con consecuencia fatal, femicidio, conflictos interpersonales. Tú decías antes de empezar. Pero ¿cuántos de esos conflictos interpersonales está vinculada a la droga o está presente transversalmente? Exactamente. Al negocio de la droga, los que están por fuera de ese porcentaje, ninguno. Que tú me digas, ¿están más violentos algunos que cometen homicidios como consecuencia del consumo? Exacto. Eso es otra cosa. Claro, ¿no? Claro, y pero ¿de cambia dónde el viene el tono consumo? cuando también se involucran niños, que ya también sabemos y se dio a conocer en este informe del CIPIA cómo ha aumentado el número de Sin duda. ingresos de niños con heridas de bala. Sí, que también en eso creo que también hay que analizarlo, digamos, con mucha apertura. Sí. Es un tema que se ha incrementado, pero no necesariamente es un tema de seguridad pública. Y lo dijo el doctor Galeana recientemente. De los 27 casos creo que hubo en el último año, tomando abril o marzo, 23, 24, la mitad o algunos más de la mitad responden a accidentes domésticos, a la irresponsabilidad. No quiero decir irresponsabilidad de los padres, pero sí de los adultos. Bueno, también Bueno, a la la gente tenencia con de arma en armas. casa. La tenencia de armas por parte de los ciudadanos. Por supuesto, la tenencia de armas, la mala utilización de las armas, la falta de medidas de control y de seguridad. Se trata en general de niños que ingresaron al Pereira Rosell con heridas leves, y es horrible, está muy mal. No estoy diciendo que esté bien ni que nos deba llevar a estar tranquilos. Pero, a ver, ustedes recuerden que cuando ha habido episodios de este tipo se ha dicho, no, están utilizando a los menores como señuelos o como garantía de pago de las drogas en las bocas. Eso no es verdad. Puede haber, no es verdad los números. Sí, en realidad no se sabe si es así o no. No digo que no haya ocurrido en algún caso. Exacto. No digo que no haya ocurrido en algún caso. Ahora, el propio Rogido dice, y si un día lo invitan se lo pueden preguntar, que los niños no son estadísticamente víctimas preferentes, así lo escribió, víctimas preferentes del narcotráfico. El Poder Judicial en este ámbito interinstitucional, que yo les decía recién que tenemos con la Fiscalía, con el Poder Judicial y con todos los demás organismos, ha negado enfáticamente que, como dijo una dirigente social en algún momento, los niños los dejan en garantía en las bocas. Eso no es cierto. Pues digo, tampoco podemos irnos para el otro lado, porque a los problemas hay que reconocerlos, hay que identificarlos. Sí, recordemos que la que trajo esta polémica es Andrea Tuana, de la ONG El Paso, una mujer también muy seria que trabaja comprometida desde hace muchos años en materias sobre todo de temas de género. Pero en eso sería la justificación. Yo creo que esto no se arregla con frases altisonantes, ¿no? Me Entiendo parece. lo que usted dice, una de las justificaciones que daban, incluso hubo un encuentro de todas estas organizaciones que usted refería para tratar el tema, y uno de los puntos que estaba en esa misiva de conclusión de ese encuentro era que no tenían cifras ni denuncias de este tipo de casos a los que hacía referencia Andrea Tuana. Una cosa es no tener denuncias y otra cosa es que no suceda. Entiendo que tal vez no es cotidiano, pero si hay una organización que trabaja en territorio, tal vez es atendible. Bueno, pero es una voz en el desierto. Yo, te repito, le preguntaría a Gurises Unidos. Por eso te consultaba por eso estoy consultando lo de las organizaciones sociales, que muchas veces, obviamente, el Estado se mueve en territorio, porque obviamente cada policía es frente de batalla en este sentido, pero también con los números oficiales, y a veces hay cosas que pasan por debajo. Ahora, yo no he visto, si eso fuera una realidad extendida y generalizada, yo hubiera esperado, y esto lo digo desde mi condición de expresidente del INAO, que ANON hubiera salido a manifestarse enfáticamente en el sentido de que estamos asistiendo a una situación alarmante, o FIPANA, o el Comité del Plan CAIF. ¿Me explico? Sí. Claro, es decir, que el resto de las organizaciones no gubernamentales se hayan expresado a favor de lo que dijo Tuana. A ver, pero fue una expresión que se hizo en ese momento y punto. Yo en aquel momento dije lo que dije porque además, repito, casualmente coincidió con una de estas reuniones interinstitucionales donde le hicimos la consulta expresa a la fiscal Ferrero, que estaba allí, y al representante del Poder Judicial, y nos dijeron, no, esto no es así. Lo cual no quiere decir que en un caso no pueda haber ocurrido. Que no pudo haber pasado, exactamente. Quería consultarle y no dejar pasar el tema de cárceles, ¿no? Amnistía Internacional, ayer me parece que fue, sacó su conclusión, digamos, anual, donde obviamente habla de Uruguay, y uno de los puntos específicos es de vuelta la referencia a la situación en la que Uruguay está con este tema. Obviamente Juan Miguel Petit se ha cansado también de señalarlo, creo que las autoridades también lo identifican de este gobierno y de todos los que fueron en los anteriores. Es un tema de larga data. ¿En qué estamos? ¿Cómo miramos este tema? Bueno, estamos haciendo cosas, estamos también allí mirando esta realidad desde ese enfoque dual que yo decía recién.
está claro que las cárceles o el sistema penitenciario, en la medida en que no dé pasos firmes en la rehabilitación de las personas que se pueden rehabilitar, que son la gran mayoría, porque algunos dicen, no, un tipo o alguien, quiero ser muy cuidadoso con los términos, que violó a un niño o a una niña reiteradamente y después lo mató, es irrecuperable, es un psicópata. Puede ser, pero eso no quiere decir que ese diagnóstico sea aplicable a los 15.600 personas privadas de libertad que tenemos. Es más, hay experiencias maravillosas. Se acaba de exhibir o de presentar un documental, por ejemplo, que son 4 casos, pero son muy representativos de muchísimos casos más, de gente que quiere salir adelante. Lamentablemente son excepcionales, ¿no? Porque a veces el contexto no ayuda. Pero no tanto. También en eso yo creo que una parte es lo que aflora y lo que se ve, y otra lo que en todo caso transcurre en silencio. Egresan pero 26. Las cifras de reincidencia. Ahí hay un problema. Claro. Ahí hay un problema. Pero eso no tiene tanto que ver con la no rehabilitación, sino que tiene que ver con la no generación de oportunidades fuera del sistema. Claro, usted hace referencia, salgo de la calle, no tengo dónde estar, no tengo dónde comer, tengo esta situación, vuelvo a la droga, vuelvo a reincidir. Exacto, Magdalena, yo no le hago el agravio a los que obtienen la libertad y reinciden, de sostener que reinciden porque tienen una conducta y un temperamento criminal. ¿Y usted cree que nuestras cárceles recuperan? No, claro, porque en realidad la Amnistía Internacional también hacía referencia, por ejemplo... Creo que fue el gobierno de Estados Unidos, en realidad. Creo que es un informe del gobierno. No, Amnistía Internacional. Que tiene que ver con la infraestructura, con el hacinamiento, con la falta de higiene, con la falta de asistencia sanitaria. O sea, hay un montón de puntos a los que no acceden los privados de libertad, y en ese contexto es muy difícil poder rehabilitarse. Bueno, y es cierto, y entonces estamos haciendo cosas en ese sentido. Hemos generado más de 2.000 plazas. ¿Qué está pasando también? Aumenta la población carcelaria, aumentó en 4.000 porque hay más eficacia policial, porque hay más persecución del delito y porque hay más formalizaciones y privaciones de libertad que determina la justicia, ¿no? Entonces teníamos 11.000 cuando empezó esta administración, hoy tenemos 15.600. Ahora, estamos generando plazas. Inauguramos en el mes de febrero el módulo 1 del CONCAR, que había sido destruido en un motín en el año 2012-2013, y bueno, y allí se ganaron 500 plazas. Generamos plazas en distintos centros penitenciarios del país, hicimos una cárcel nueva en Tacuarembó, se está por inaugurar la cárcel de Artigas, inauguramos plazas en Rivera, inauguramos plazas y una comunidad educativa en Salto. Se inicia ahora, y no lo va a terminar este gobierno, pero lo va a dejar en construcción, 3 unidades nuevas en el predio del Penal de Libertad, que va a representar cerca de 1.500 plazas en total. Se inicia una nueva cárcel para privadas de libertad del sexo femenino, para poder sustituir, que está en condiciones complejas, la unidad 5. Que también hubo denuncias al respecto. Eso está empezando a construirse, ya está aprobado, firmado, no sé si firmado el contrato, pero sí aprobado por el Tribunal de Cuentas, por el régimen de PPP, de economía mixta, en Punta de Rieles, en el mismo predio donde está la unidad 1. Estamos avanzando mucho en el tema trabajo y estudio. Por primera vez en la historia del sistema penitenciario y en la historia del MIDES, el MIDES ingresó al CONCAR. Está trabajando dentro del CONCAR, particularmente con aquellos que están próximos al egreso. Días pasados en el Penal de Libertad, con el rector Rodrigo Arín, inauguramos un módulo para el circuito universitario, para aquellos privados de libertad que están cursando educación terciaria. Con la UTU se hizo lo propio en el CONCAR. La apelación al trabajo y estudio es absolutamente esencial. Hoy tenemos aproximadamente, en números muy redondos, 5.000 privados de libertad que estudian, 5.000 que trabajan. ¿Es suficiente? No. Por supuesto que hay que seguir, pero es que no hay otro camino posible. Y yo creo que este es un camino que el próximo gobierno tendrá que seguir transitando, y que cuando hemos ido al Parlamento a hablar de estas cosas, recogemos mucho consenso. Lo que pasa, claro, allí está también una gran solución para la seguridad pública, sí, ¿no? El foco tiene que estar en los centros penitenciarios si queremos mejorar la seguridad pública. Y es muy importante, y está bueno que ustedes me pregunten y hablen de este tema, que los televidentes, que la gente comprenda esto que tú acabas de decir. Porque el sistema penitenciario puede ser reproductor de la violencia. La población carcelaria es mayoritariamente masculina, que ese es un dato irrelevante a estos efectos, pero quiero decir, es masculina y es joven. Sí. La enorme mayoría son menores de 30 años. Sí. Sí, y la reproducción. Entonces van a salir, porque aquí no hay pena de muerte, por suerte. Sí. Sí. Y no hay cadena perpetua. Entonces van a salir. Y cuando salgan, tenemos que trabajar para que se sostengan. El MIDES viene haciendo todos estos esfuerzos que ustedes saben, que son incipientes,
Bueno, es el programa PIA, por ejemplo, el programa de inclusión asistida, ¿no? Que empezó con 500. La red de oportunidades. La red de oportunidades, el sistema ECOS. A ver, con una golondrina no se hace verano, con 2 y con 3 tampoco, pero por algún lado había que empezar y por aquí empezamos. Y si esto, que va a estar medido el impacto para el año que viene, resulta que determinó, por ejemplo, que esos 500 privados de libertad que ingresaron al plan PIA del Ministerio de Desarrollo Social bajó la reincidencia, bueno, ahí tenemos un dato y ahí en el presupuesto habrá que generalizar estas prestaciones y estos beneficios. Nos quedamos sin tiempo, pero una cortita. ¿Futuro de Pablo Abdala sigue hasta final del periodo o no? En el Poder Ejecutivo uno sigue hasta que el Presidente de la República le dice que se tiene que ir. Pero está la campaña. Yo estoy trabajando intensamente en el Ministerio Interior, que es una responsabilidad muy grande, pero por supuesto, voy a decir una vulgaridad, no me hago el chancho rengo, como se dice en campaña. Soy un hombre político, estamos en un año electoral, integro un sector que es el sector de centro, la lista 5 de Montevideo, y estoy acompañando a ese sector, pero desde luego, por supuesto que mi responsabilidad personal y el grueso de mi tiempo útil y de mi jornada laboral está dedicado a lo que debe estar dedicado, que es el Ministerio del Interior. Gracias por este tiempo, un gusto recibirlo. A ustedes, siempre. gracias por invitarme. Gracias.